Este fanfic es irreal y grosero, los personajes mencionados son pobres imitaciones y por su contenido nadie lo debe ver. Saludos a todos los miembros del canal, y saludos muy especiales para ti, que decidiste pasar y ver este video. Todos ustedes son los más perrones. Gracias por su continuo apoyo. Este fanfic tiene casi 300 capítulos, por lo que si te gusta y quieres seguir viéndolo, dale mucho apoyo a este video. En estos primeros videos no hay lemon, sin embargo después del capítulo 50, para ser exactos a partir del capítulo 66, comienza a haber lemon. Este fanfic le pertenece a QB16. Capítulo 1. Habían sido unas últimas décadas pacíficas. El interminable ciclo de violencia se detuvo momentáneamente. Uzumaki Naruto disfrutaba de la vida de un abuelo jubilado y obediente. Se había jubilado hacía 3 décadas y se dedicó a viajar por el mundo y conocer gente nueva, regresando a la aldea cada 6 meses aproximadamente para visitar a su familia o aconsejar a Sarada, la actual Hokage. Habían pasado algunos años desde que Hinata falleció pacíficamente mientras dormía, Dios la bendiga. Sus hijos ya habían crecido y formado sus propias familias. La aldea prosperaba y todo parecía ir bien. Unos días después, sucedió. Primero, el mensaje de Sasuke detallando la amenaza de un nuevo enemigo. Luego, la masacre en la luna, con los supervivientes de Otsuki obligados a ir al planeta para escapar de la criatura. Y entonces sucedió. Sasuke fue herido de muerte. El último acto de redención del Vengador fue entregar sus ojos al Rokudaime Hokage retirado para combatir esta nueva amenaza. A pesar de su avanzada edad, Naruto aún conservaba poder en su cuerpo. El anciano sabio y hombre no se quedaría de brazos cruzados ante una fuerza que amenazaba su hogar. Así que la afrontaría de frente. Incluso si por casualidad fracasara, al menos podría ganar tiempo para las 5 naciones para combatir esta nueva amenaza. Esto es todo lo que el planeta tiene para ofrecer. Ancianos como única defensa. La masa negra, parecida a un dragón, se burló del rubio. Como Naruto esperaba, la criatura estaba en la luna donde Kaguya estaba sellada. Segmentos de su cuerpo habían sido arrancados. No me molestaré en ofrecerte la oportunidad de rendirte. Con un monstruo despiadado como tú, este intercambio solo tiene un resultado. Su retiro y su larga vida le dieron tiempo para perfeccionar sus habilidades. Al instante, Naruto activó los poderes de los caminos y comenzó a atacar con la gran lluvia de bolas de fuego que caían sobre la masa. La criatura reaccionó lanzando varios zarcillos oscuros, pero con la misma rapidez, Naruto contraatacó con el super gran avance. La fuerte ráfaga de viento no logró frenar la masa negra. Veo que eres tan fuerte como el otro. Será mejor que me tome esto un poco más en serio. Me alegro de no decepcionarte, respondió Naruto, Shinra Tensei. El jutsu derribó al ser, estrellándolo contra el suelo. Naruto saltó de lado sobre las explosiones de energía púrpura y crepitante que emanaban del ser. Banzoten. In. La criatura fue impulsada hacia adelante mientras Naruto realizaba sellos manuales y sus manos se encendieron con un chidori antes de hundirse en el abdomen de la criatura. Emitió un siseo gorjeante mientras atacaba al rubio, quien saltó lejos. Con esos ojos, podía verlo todo, pero tratar de procesar toda la nueva información visual le estaba causando dolor de cabeza. Necesitaba terminar esta pelea rápidamente. Entonces se impulsó, asestando una patada en la cara a la criatura, haciéndola caer de nuevo. La criatura era lenta, pero muy resistente. La criatura se recuperó rápidamente mientras su cuerpo titilaba y se transformaba. Un enorme muro de oscuridad líquida y negra surgió de su cuerpo, cubriendo un vasto espacio y dirigiéndose hacia Naruto. Aprovechando la superficie del campo de batalla, hizo erupción varios muros de tierra para resistir el ataque el tiempo suficiente para salir de su alcance antes de que el ataque disolviera los muros. Entonces el sentido de peligro de Naruto se volvió loco, haciendo que su cuerpo se alejara de su posición actual, mientras púas de color negro azabache brotaban del lugar donde estaba parado anteriormente. Era hora de recurrir a un clásico.
Al hacer la señal de la cruz con los dedos, apareció un ejército de clones de sombra de Naruto, creando múltiples Rasengan gigantescos mientras usaban Ira y Sin para esquivar los enormes tentáculos de la criatura y las extrañas bombas de energía que le lanzaban. Los ataques desgarraron la masa, destrozando la mayor parte del cuerpo de la criatura. Casi todos sus clones fueron aniquilados por el contragolpe. No le daría a esta criatura un instante para regenerarse. Necesitaba golpearla con más fuerza. Más fuerte que a cualquier enemigo con el que hubiera luchado antes. Naruto comenzó a reunir chakra negro positivo y chakra blanco negativo alrededor del Rasengan, añadiéndole las 5 naturalezas principales. La esfera blanca tenía un núcleo negro, ya que oscilaba entre los colores de la naturaleza. Fue tal como lo había dicho Sasuke. Cada vez que la criatura sufría daño, su tiempo de recuperación se duplicaba. Justo cuando se recomponía e intentaba defenderse, Naruto transformó el ataque en un Rasenshuriken y lo lanzó. El rugido resonante del ataque resonó cuando la onda expansiva impulsó a Naruto hacia atrás y la luz de la energía casi lo cegó. Llegó casi un segundo tarde para esquivar la cresta que se formó bajo él al usar la sustitución con uno de los troncos que había traído al campo de batalla. La extraña energía hizo que el tronco se oscureciera hasta quedar negro carbón y cayera al suelo. Ese mismo extraño carbón que cubría el brazo y la pierna izquierdos de Sasuke, tras examinarlos, reveló que ambas extremidades estaban completamente desprovistas de vida. Kurama. Atacemos con todas nuestras fuerzas. Comulgó Naruto mientras ambos realizaban una perfecta armonía, con el chakra expandiéndose hacia afuera y tomando la forma del poderoso Kitsune. El Bijudama que se formó fue casi instantáneo, pues la criatura emitió una especie de cántico en un idioma que no reconoció, formando 5 crestas entre él y el Bijudama. El ataque atravesó las 4 crestas, descendiendo lentamente después de cada misión antes de envolver la última cresta y detonar simplemente borrando la parte superior de la superficie, hundiéndose en la pequeña estructura hecha por el hombre. Pensar que había un mortal con tanto poder. La criatura se regeneró de nuevo, siendo solo el doble de grande que un humano normal en lugar de alzarse sobre él como un coloso. Se había desplomado sobre una rodilla y parecía respirar profundamente. Naruto desactivó el unison, pues no quería dañar más el caparazón que mantenía sellada a Kaguya. Creando un clon, ya estaba preparando no solo otra gran esfera espiral superpoderosa, sino también una matriz de sellado para sellar a este monstruo como Kaguya. Si matarlo era imposible. Mi señora Nigmaremon, perdona que no te haya liberado de tu prisión antes de tiempo. Acepta la ofrenda de este sirviente fracasado, Shadow Fruit, como posible concubina para tus herederos y como esclava para añadir su poder a tu arsenal. En este mundo, sin magia ambiental, su poder era menor del que estaba acostumbrado. Tendría que arrastrar a la criatura a su mundo, debilitarla y capturarla con la esperanza de que esta ofrenda complaciera a su señora. En un abrir y cerrar de ojos, una vasta colección de crestas comenzó a llenar la zona. A pesar de los esfuerzos de Naruto por asestar su ataque y casi erradicar a la criatura, fue envuelto por la extraña energía y arrancado del lugar, lejos de su hogar, lejos de todos sus conocidos, a un lugar desconocido. Capítulo 2. Dentro de la elocuente estructura de un castillo, una solitaria figura quinabípeda caminaba por un largo pasillo mientras se dirigía a su destino. Mientras se movía por el suelo de mármol, se podían oír los suaves ecos de sus pezuñas. Pronto llegó a su destino, deteniéndose frente a un conjunto de grandes puertas dobles doradas y blancas con intrincados diseños equinos. Manijas curvas doradas adornaban las puertas y actuaban como un medio de acceso a la habitación. Frente a estas grandes puertas dobles, se encontraban 2 equinos de pelaje gris ceniciento con armadura blanca y dorada que estaba encantada para darles una apariencia sinónima. Aunque el equino rubio los superaba en tamaño, los 2 guardias irradiaban una buena cantidad de magia. Las armaduras brillaban tenuemente a la luz del sol mientras ocupaban todo el cuerpo para que los órganos vitales no estuvieran expuestos. No hizo falta decir palabra, solo un gesto de asentimiento cuando los guardias reconocieron la figura. Se hicieron a un lado, permitiendo la entrada del rubio al estudio privado de la princesa. A pocos ponis se les permitía el acceso a esa habitación.
Princesa Celestia, la llamó el equino mientras se adentraba en la habitación. Había pasado un año desde aquel encuentro audaz y trascendental. Recordaba ese día perfectamente. Era una tarde cálida y soleada. Las ventanas estaban entreabiertas, así que la habitación no era para nada sofocante, a diferencia de muchas de las salas de archivo del castillo. Había estado intentando recopilar información sobre este mundo con la esperanza no solo de comprenderlo mejor, sino también de obtener información sobre las criaturas responsables de haberlo arrastrado hasta allí. Para su sorpresa, cuando la princesa entró en el archivo, lo observó durante un rato. Como cualquier gobernante competente, evaluaba la situación para ver si representaba una amenaza o cuáles eran sus motivos. Había entablado una conversación con ella con tanta naturalidad que la tomó por sorpresa. Al fin y al cabo, entre sus inmensos poderes mágicos y el hecho de que ella era la responsable de la creación del sol y la luna, era considerada una diosa entre los de su especie. Su poder no era la única razón por la que se la consideraba así. Comparada con todas las demás, era mucho más escultural que los demás ponis. Medía unos cuantos centímetros más de 2,5 metros, superando con creces a la mayoría de sus súbditos. Su pelaje era blanco puro, con una tenue luminiscencia, y su crin, un suave y brillante patrón policromático de colores que incluía turquesa claro, cristal violeta y matices cerúleo y cobalto. Su figura era voluptuosa, con un pecho amplio, piernas largas y una figura atractiva en general. Llevaba un vestido blanco de encaje que le llegaba hasta los tobillos. El resto de su atuendo consistía en una corona dorada con incrustaciones de gemas reales y herraduras doradas en los cascos. La habitación era bastante modesta, pues su tamaño permitía albergar varias cómodas llenas de pergaminos y libros. Había varias ventanas con cortinas con ribetes violetas y dorados, que iluminaban la habitación con la luz del sol. El escritorio también era de una fina madera importada con una textura que parecía cuero negro. Detrás del escritorio estaba sentada Celestia, que parecía estar revisando un pergamino. «Buenas tardes, Naruto». Lo saludó la princesa Celestia, con una voz que no solo transmitía un porte majestuoso, sino también una calidez que le permitió forjar uno de sus muchos títulos, madre de todo. Para la princesa que proyectaba el aura de una figura maternal. «Pase, por favor. Siempre es un placer verlo». «Como siempre, Celestia, me alegro de verte también», saludó con un tono amable y una mirada que lo acompañaba. Ahora solo estaban los dos, así que no hacían falta formalidades ni protocolos. Celestia se levantó y empezó a caminar hacia la rubia. «Les pedí a los guardias que despejaran el pasillo de cristal para que pudiéramos hablar allí en privado», añadió. «Espero que no te importe dar un pequeño paseo». «Para nada, solo me alegra poder finalmente recompensarte por la amabilidad y generosidad que me mostraste», dijo mientras miraba a un lado y se observaba en el espejo. Era algo a lo que le había costado mucho acostumbrarse, cuando despertó convertido en un equino bípedo hacía tanto tiempo. Después de todo, se había esforzado mucho en tonificar su cuerpo. Sus brazos y piernas estaban más definidos, con músculos y abdominales más definidos, gracias a todo el trabajo físico realizado. Sin embargo, la ropa que llevaba puesta ocultaba casi todo eso. Solo pudo hacerlo gracias a que Celestia le proporcionó algunas piezas para que pudiera empezar a ganarse la vida en el pueblo donde vivía. Llevaba pantalones negros de uniforme y una camisa azul oscuro, confeccionada con un material ligeramente inferior al de la tela fina que usaban los militares. El material provenía del norte y era bastante caro, pero valió la pena por su resistencia y su intemperie. Sin mencionar que siempre he sentido curiosidad por la historia detrás de esas imágenes. «Muy bien, sígueme». Celestia sonrió. Sacó a Naruto de la habitación y juntos caminaron hacia el pasillo de cristal. Naruto solo había pasado por el pasillo de cristal una vez, y fue cuando se coló. Fue una tarde de mayo en la que sus intentos de conocer a la princesa fueron rechazados por los guardias, quienes lo descartaron como un sinvergüenza y un personaje novelesco ante la idea de tener el descaro de intentar hablar con ella. Supuso que sus modales, su ropa cara y su acento le hacían darse cuenta fácilmente de que no pertenecía allí. Mientras lo guiaba por el pasillo, vio muchas imágenes. Algunas eran bastante interesantes y estaba deseando escuchar la historia que las ocultaba.
Una era de un centauro de piel roja, siendo desterrado a una especie de pozo. Otra era de Celestia y un alicornio rosa. Era un término interesante, ya que se trataba de un pony con alas y cuerno, con el que Celestia había sido bendecida. En comparación con las de Pegaso, la envergadura de las alas de la princesa era grande y majestuosa, como la de un cisne, por no mencionar que su cuerno era tan largo como un sable. Lo sacaron de sus pensamientos cuando ella empezó a hablar. No te dejaré en suspenso por más tiempo. Te he llamado porque creo que solo tú puedes ayudarme, dijo la princesa Celestia. Necesito tu conocimiento. No estoy seguro de ser el mejor pony para buscar conocimiento, dijo Naruto. Cuando la princesa lo capturó en su estudio, decidió ser honesto y esperar apelar a su compasión. Antes de su llegada, había oído mucho sobre la personalidad de la princesa y esperaba que lo que había aprendido sobre ella fuera cierto. Al descubrir que no era un pony, sino un humano que viajaba a través de las dimensiones y tomaba la forma de un pony, aún le costaba asimilar que los ponis de este mundo y los de su antiguo mundo fueran considerados la misma especie. Tu conocimiento en este asunto en particular es único. Considerando tu pasado, no podía confiarle a nadie más una tarea tan importante. Necesito tu ayuda para preparar el regreso de Nictmaremon. El sonido de cascos se detuvo cuando la princesa se detuvo. Sus pálidos ojos magenta se posaron en el rubio, cuyos párpados se cerraron ligeramente y se apoyó en los codos. Estaba contemplando sus ventanas. Su suave exhalación y sus lentos y sutiles movimientos corporales delataban su inquietud. Había encontrado referencias a ella durante su investigación sobre importantes y poderosos artefactos históricos. Había muy pocas menciones o sugerencias de algo llamado los elementos de la armonía, de los que solo se enteró gracias al Kage Bunshin. Fue la retroalimentación del conocimiento que le proporcionó el Jutsu la principal razón por la que incluso descubrió la información, considerando que no era el estudiante más astuto. Entonces es más que un mito. En efecto, respondió asintiendo. Dentro de 4 meses habrán pasado 1000 años desde que la vi. Su voz se fue apagando mientras su rostro se transformaba en una expresión de dolor, tristeza y arrepentimiento. El día del Festival del Sol de Verano. Terminó al darse cuenta de qué día cayó la liberación de la deidad. ¿Qué puedo hacer? No le sería de ninguna ayuda. Por mucho que hubiera progresado en este cuerpo, estaba lejos de su anterior nivel de fuerza. Quizás si tuviera la fuerza de la Cuarta Guerra podría ayudar a Celestia, pero solo estaba al nivel de fuerza que había alcanzado antes de luchar contra Nagato. Adaptarse a este cuerpo actual fue más difícil de lo que esperaba cuando comenzó a entrenar de nuevo. Ya no soy capaz de enfrentarme a Nictmaremon. Los elementos de la armonía son la única fuerza capaz de detenerla y ya no soy capaz de usarlas. Sus palabras parecían bastante contundentes, pero Naruto las atribuyó a su historia personal. Entonces, el problema es encontrar a alguien que pueda, teorizó mientras Celestia asentía y continuaba su explicación. Hay 6 elementos que representan la armonía misma: honestidad, bondad, lealtad, generosidad, risa y magia. Durante los últimos años, he tomado como alumna a Duiligt Sparkle, la pony que creo que representa el elemento de la magia. Naruto reconoció el nombre, pues Celestia había mencionado a la yegua de pasada. Había expresado su preocupación por su comportamiento antisocial. Aún no conocía a la alumna de Celestia, ya que se perderían de vista al pasar. ¿Y los demás? Desafortunadamente, ese ha sido un asunto sin resolver. Durante las últimas 2 décadas he buscado de pueblo en pueblo posibles candidatos a elementos, pero no he tenido éxito, por no mencionar que mi conocimiento sobre los elementos ha asegurado que la magia sea la chispa que los une. Mis intentos de animar a Duiligt a ser amigos han sido infructuosos y el tiempo se agota. Hay un último pueblo que no ha sido revisado y creo que es posible que los candidatos estén allí. Si es así, espero que Duiligt forje un vínculo con ellos. Dado que eres ciudadano de Ponyville, he teorizado que tal vez tengas tus propias opiniones sobre los posibles candidatos. También quiero tener una segunda opinión y no estoy simplemente imponiendo mis deseos y esperanzas a los ponis, por no mencionar tu relación más cercana con ellos, para que puedas comprender mejor sus verdaderas cualidades. Ya veo, dijo simplemente mientras repasaba la confesión de Celestia.
Tenía sentido, después de todo, si Celestia había pasado todo este tiempo buscando a los otros portadores, y solo quedaba Ponyville para la búsqueda de este año. Además, él conocería a estos ponis a un nivel más personal, es decir, sabría si el pony era sencillo y verdaderamente honesto, y no solo alguien que lo era la mayor parte del tiempo. Muy bien, Celestia, con gusto te ayudaré, pero dime, incluso si tengo algunos ponis en mente, ¿qué pasa después? Ya tengo planes de enviar a mi protegido para ayudar a organizar los preparativos para Ponyville. Asintió mientras repasaba los rasgos. Honestidad, risa, generosidad, lealtad, amabilidad. 5 ponis capaces de blandir artefactos legendarios y solo tendría unos meses para descubrirlos. Ya veo, ¿y cuando empiezo? De inmediato, le informó Celestia. Esto es de suma importancia. Princesa, te aseguro que haré todo lo posible por ayudarte. Ponyville, no Equestria, se ha convertido en mi hogar. La protegeré pase lo que pase. Excelente, respondió Celestia con una expresión de gratitud. Sabía que podía contar contigo. Hagamos los preparativos de inmediato, dijo, mientras le hacía señas a la rubia para que la siguiera. Capítulo 3. La alcaldesa Mare era, por mucho, una de las ponis más normales y estables entre los ciudadanos del pequeño pueblo de Ponyville. Por eso Naruto se había acercado a ella no solo para ver cómo iban los preparativos, sino con la esperanza de obtener nombres o una lista que pudiera usar para empezar a buscar candidatos para los elementos. La alcaldesa Mare era, por supuesto, la viva imagen de la profesionalidad, vestida con traje y corbata un tono más oscuro que el color de su pelaje ámbar grisáceo claro. La yegua aparentaba unos 30 y pocos años, con una figura estilizada y una melena gris claro. Aunque lo que pocos ignoraban era que su alcaldesa no era tan mayor como su coloración en la crin y la cola sugería, sino que el hecho de que apenas aparentara más de 30 años les hacía asumir que simplemente parecía joven para su edad. En cualquier caso, la alcaldesa era a la vez aguda y confiable, lo que la convertía en una pony en la que se podía confiar. El coro se sentará allí, señaló la alcaldesa, señalando el arreglo en el centro del edificio. La plataforma que usarían estaba en proceso de montaje. La princesa Celestia estará tras el telón hasta que la presente. Continuó explicando los preparativos que había preparado para la llegada de su majestad. ¿Y la comida? Le preguntó Naruto con la esperanza de que el lugar fuera agradable. Además, como Celestia lo había enviado como enlace, podría hacerle sugerencias sutiles al alcalde sobre qué ponis serían los más adecuados para ciertas posiciones de la celebración. Nadie se ha ofrecido a ayudar con la comida todavía, le informó la alcaldesa Mare mientras revisaba la lista de nombres en el portapapeles que llevaba. Todavía queda mucho por resolver, con la programación según el clima, además de la distribución de asientos y la limpieza que la organización tendrá que gestionar. Bueno, alcalde, le avisaré si encuentro a alguien que se ofrezca como voluntario, dijo mientras hacía mentalmente una lista de ponis que podrían cumplir los criterios. Iba a tener que revisar la lista uno por uno. Cherylee era sin duda una de las ponis más dulces que Naruto conocía. Era adorable y de buen corazón. Su pelaje era uno de los tonos más singulares de Ponyville, con un pelaje cereza y un rosa pálido, y su crin, también cereza pálido. Su atuendo consistía en una modesta falda hasta los tobillos con estampado verde y naranja, una sencilla camisa blanca de manga corta abotonada, calcetines hasta la rodilla y zapatos planos. Su atuendo realzaba una figura atractiva con caderas definidas, pero era de carácter más reservado, por lo que su aspecto era bastante elegante. Ella era una de las ponis que consideraba un elemento. Naruto conocía a Cherylee lo suficiente como para que le gustara pasar los sábados en el parque, leyendo y tomando el aire fresco. Debido a la naturaleza unida del pueblo, fue fácil desarrollar un círculo de amigos muy unido. ¿Qué tal, Cherylee? Todo ha ido bien, como siempre. ¿Qué tal el viaje? Le preguntó Cherylee, curiosa por saber qué habría traído a la rubia fuera de la ciudad. Interesante, empezó mientras unos ponis pasaban y los saludaban. Siempre disfruto viajando cuando puedo. Logró esquivar la pregunta mientras centraba la atención en otros temas. La charla fue, en realidad, de cosas sencillas.
cómo les había ido el día y especulaciones sobre cómo se desarrollaría el Festival del Sol de verano. Se hizo tarde cuando Naruto se despidió de ella con la promesa de almorzar juntos algún día. Naruto concluyó el día con una comida ligera de sopa de apio, algo a lo que le llevó mucho tiempo adaptarse mientras recopilaba las notas que tomó. Cherry, una yegua muy amable y alegre que disfrutaba enseñando a los niños. Amable y sociable. Era una buena candidata para los elementos de generosidad y bondad, pero su talento reside en la docencia. El único trabajo voluntario que podría realizar para el festival era la limpieza. Naruto decidió pasar al siguiente pony de su lista. Ditzy-do. Se dirigió a donde vivía Ditzy, en una de las casitas que lindaban con la zona comercial del pueblo. Ponyville no era un pueblo grande con una población de casi 400 ponis. Con Dinky en la escuela y Amatista en la academia, había un lugar donde encontraría a su amiga de ojos abiertos. Así que siguió por uno de los senderos de tierra hacia una de las granjas de Ponyville. Los cultivos más importantes, que constituían gran parte de la agricultura del pueblo, eran manzanas y zanahorias. La granja de zanahorias era propiedad de nada menos que una yegua llamada Golden Harvest, o conocida por sus amigos más cercanos como Carroto, por el color de su crin, y porque cultivar zanahorias era su talento especial. El sendero a la granja de zanahorias era una agradable caminata de 1,5 millas por uno de los senderos. Cruzó un sendero que se cruzaba al avistar la propiedad de Harvest. Finalmente llegó al porche, un poco deteriorado, con algunos agujeros en el suelo. Tras las ventanas tintadas se distinguía una cortina que protegía el interior de la casa de miradas indiscretas, con un matamoscas colgando no muy lejos de uno de los tablones de madera. Naruto llamó a la puerta y llamó a la zanahoria. «Ya voy», gritó una voz suave, casi como una pluma. Al abrir la puerta, apareció Golden Harvest, una yegua de crin naranja zanahoria, esbelta, con brillantes ojos verde esmeralda y piel amarillo pálido. Llevaba una camiseta roja debajo de un overol, mostrando sus piernas tonificadas, fruto de su experiencia como granjera. Como la mayoría de los granjeros, tenía ligeros callos en las manos por el trabajo agrícola. Aunque, dado que Harvest era la única dueña y administradora de la granja, era pequeña comparada con otras que trabajaban en ella. «Hola Naruto. ¿En qué puedo ayudarte?» «Hola, Carrot, ¿has visto a Ditzy?» No estaba en casa, así que pensé en echarle un vistazo. «No, está en el mercado para reabastecer mi refrigerador, ya que lo limpió de nuevo», comentó con una mirada entre seria y con una mueca. Una leve risita escapó de sus labios. Golden invitó a Naruto a su casa mientras sus pesados pasos crujían contra el suelo de madera. Entraron a la cocina vestidos de blanco. Golden estaba preparando agua caliente para el café. Al mirar a su alrededor, Naruto notó que Carrot había instalado papel tapiz nuevo mientras seguía observando la habitación. La mesa era nueva y ya no la usaría nadie, y además, tenía que lidiar con los chirridos debido a la pata dañada. «¿Y por qué buscas a Ditzy? ¿Pasa algo?», se preguntó mientras terminaba de servir el café, se dirigía al mostrador y comenzaba a cortar un trozo de pastel. «¿Quieres pastel?» «No, gracias», se negó amablemente mientras empezaba a añadir crema y azúcar. «En fin, he estado buscando a Ditzy para preparar el festival que se avecina. Hablando de eso, Carrot, esta sería una buena oportunidad para promocionar tu granja si te ofreces como voluntario. Todavía hay sitio para que un vendedor de comida se ponga a su puesto». «Ay, me encantaría, pero voy a salir de la ciudad. Voy a visitar a mi abuela por su cumpleaños, pero siempre podrías probar las manzanas», sugirió antes de girarse de lado en la silla para mirar detrás de Naruto y comprobar la hora en el reloj del pasillo. «¿Dónde está esa yegua?», murmuró para sí misma. «Sabes, después de todo este tiempo nunca lo mencionaste y tengo curiosidad. ¿Cómo se conocieron Ditzy y tú y se hicieron amigos?» Además de Carrot, era el único pony que podía considerarse amigo de Ditzy. Probablemente se discutiría con Pinkie Pie por su ayuda para hacerse amiga de todos, pero la yegua, eternamente feliz y vivaz, sería mejor considerarla una conocida casual. Bueno, es una historia un poco larga. Un día estaba en mi negocio minero cuando, de repente, Ditzy se estrelló contra el techo de mi casa. Me dio un susto de muerte. Una sonrisa amable adornó sus labios.
Ya sabes cómo es, con esa sonrisa suya, saludándome sin pensar mucho en lo que le había pasado. Estaba a punto de irse cuando me di cuenta de que se había torcido un ala gravemente. Tuve que detenerla y prácticamente la obligué a subirse a mi sofá. Golden continuó su relato, ya que había insistido en entregar el paquete de Dixie, conociendo un camino a Uffington por un sendero abandonado en el bosque Belfry. Fue entonces cuando conocí a este conejo gigante. Al principio estaba muy asustada, pero resultó ser amable y simpático. Logré llegar a su jardín después de que la serpiente gigante me asustara. Continuó explicando cómo había conseguido la ayuda de la criatura para terminar de entregar el paquete. Para cuando por fin volví, Dixie estaba tumbada en mi sofá con el pie sobre la mesa, y ¿sabes qué me dijo? Vacié tu nevera y lo peor es que siempre se las arregla para burlar los candados que le puse. Terminó con un puchero adorable. Tras su conversación, Naruto descartó el nombre de Golden como posible elemento de generosidad. Zanahoria. Gritó una voz baja, casi de potro, antes de que resonara el sonido de un choque. Estoy bien. Naruto y Zanahoria subieron y ayudaron a la yegua a subir. Hola, Naruto. Saludó alegremente. Hola, Dixie. Saludó a la yegua. Dixie sería considerada, sin duda, una de las yeguas más atractivas si se le cambiaran algunas cosas, pero esas peculiaridades la convertían en quien era y él no cambiaría nada. La voz de Dixie le sentaba bien a la yegua, independientemente de lo que dijeran los demás. Había cierto encanto en su descaro. Otras características de Dixie incluían ser unos centímetros más alta que 1,5 metros. Su pelaje era gris azulado, con crin y cola de un amarillo grisáceo claro pálido y un par de alas de Pegaso. Mientras que los ponis terrestres eran conocidos por su cuerpo fuerte y su conexión con la naturaleza, lo que generalmente los convertía en los ponis más fuertes y grandes, los Pegasos eran conocidos por su cuerpo ligero y su forma ágil. Dixie era algo robusta, con piernas normales, algo rechoncha, pero caderas anchas y un pecho bonito. Sin embargo, sus cuartos traseros, grandes y espaciosos como una burbuja inflada, eran su mejor característica. Llevaba un vestido gris sin mangas que le llegaba hasta los muslos con manchas blancas y un pantalón corto de bloque debajo. La única característica de Dixie que la hacía destacar entre la mayoría de los ciudadanos era su visco, lo que, unido a su infame torpeza y su naturaleza simple, le valió mucha ira y acoso durante gran parte de su infancia. Como resultado, tenía pocos amigos, ya que la mayoría de los ponis evitaban a la yegua, debido a la desafortunada mala suerte que suele ocurrir cuando Dixie aparece. Considerando su propia infancia solitaria, Naruto había conectado con Dixie casi al instante. La yegua mensajera amante de los muffins, a quien personalmente consideraba calificada como el elemento de la bondad, necesitaba investigar más. Tras ayudar a Dixie a guardar la compra y conversar un poco más, Dixie se ofreció felizmente a ayudar a limpiar después del festival de verano, se despidió, prometiendo ir a la fiesta que Dixie estaba organizando para su estrella matista mayor cuando se graduara de la escuela de unicornios superdotados de Celestia. Naruto echó un vistazo rápido a los criterios que Celestia le había dado. Un vínculo entre los portadores era importante. Carrot como generosidad y Dixie como amabilidad encajarían con 2 de los 5 ponis, pero existía el problema de que Dixie no tenía vínculos con los demás. Si los elementos de la armonía iban a ser una fuerza unida, necesitarían una conexión. Tras despedirse de las 2 yeguas, Naruto regresó a casa. Recordando lo que dijo Carrot Top, Naruto decidió visitar a Applejack al día siguiente. Se dirigió a su residencia actual. Un gran edificio de 2 plantas con un estilo lujoso y una temática que uno confundiría al instante con la de un circo. Los colores del edificio eran cerúleo, dorado, diamante y plateado en gran parte de su contorno, con rosa y otros tonos violetas para elementos como la cortina y los trajes de los maniquíes de caballo. Columnas de colores dorados y morados entrecruzados conformaban la sólida infraestructura del edificio. Los vasos transparentes y una bandera naranja sobre un corazón rojo eran uno de los emblemas, sobre el emblema dorado en forma de caballo que coronaba la casa, adornada con corazones rosas y violetas. Este edificio se convirtió en la residencia de Naruto unas semanas después de su llegada a Ponyville.
Ganó gran parte de su dinero realizando trabajos esporádicos aquí y por toda Ponyville, ya que la razón de su marca no se traducía fácilmente en una carrera profesional. Rarity, ya estoy en casa, gritó Naruto mientras se adentraba en el edificio. Mientras que las otras casas eran más rústicas, la de Rarity era más propia de un lugar de Canterlot. Las habitaciones tenían una pequeña colección de elaboradas pinturas, colgaban de las paredes y el fresco aroma a flores flotaba por todas ellas. Las ventanas estaban cubiertas por un par de cortinas rojo oscuro, lo que permitía que apenas se filtrara un rayo de sol. «Bienvenue a la Maison Naruto», gritó una voz en un idioma conocido como French. Su compañera de piso, jefa y amiga era conocida por su elegancia y por seguir casi todas las tendencias. Era, sin duda, una de las mujeres más atractivas que Naruto había visto en su vida y una de las pocas que inicialmente provocó una reacción en Naruto durante su fase de adaptación. Medias oscuras de nylon se ceñían firmemente a sus largas y esbeltas piernas. Una falda negra de oficina se cerraba sobre sus caderas bien formadas, que se mecían con una gracia casi practicada. Y, para rematar, una blusa blanca sin mangas que dejaba ver su amplio escote. Su pelaje era suave y blanco como la nieve, con un ligero aroma a perfumes y otros productos que emanaba de la yegua con aspecto de modelo que tenía una mano apoyada en su cadera bien definida. Rarity, de todas las yeguas que conocía, se esforzaba no solo por ser elegante, sino también por mantener su figura. La forma de Rarity fue el resultado de una combinación de buenos genes y de un condicionamiento que la yegua unicornio habitual no lograba sin una gran dedicación física o magia de alteración corporal. De las tres tribus, los unicornios solían ser los de tamaño promedio y los menos inclinados físicamente, ya que su magia los obligaba a realizar menos trabajo físico. Como resultado, a menudo eran los más débiles de los tres, y tenían que recurrir a su magia para compensar la diferencia. Saludó a la rubia con un abrazo amistoso, su cabello lavanda oscuro enmarcaba su rostro increíblemente hermoso en un peinado estilizado como lo llamaban. Hola a ti también, Rarity. ¿Disfrutaste tener tu casa para ti sola mientras yo no estaba? Bromeó ligeramente. Bueno, la verdad es que estuvo muy tranquilo. Respondió ella a su broma con una ironía. ¿Disfrutaste del viaje? Sí, la verdad, no tuve mucho tiempo para el placer. Fue más un viaje de negocios que otra cosa. Respondió mientras Rarity asentía. Luego le hizo señas para que fuera a la cocina para poder seguir haciéndole preguntas. Rarity no contaba con una anfitriona tan amable ni una gran amiga. Pensándolo bien, Rarity era una candidata más que ideal para el elemento de la generosidad. El único problema era que no tenía ninguna conexión con Dizzy ni con Carrot Top. Repasó sus ideas con Dizzy y Cherry Lee para la amabilidad, y con Rarity y Golden para la generosidad. Decidió ver si podía encontrar otros elementos mañana para reducir sus opciones. Esa mañana, Naruto despertó con el aroma del desayuno. Era un aroma que siempre le gustaba al lavarse y vestirse. Entró en la cocina y allí lo esperaban panqueques, huevos y un tazón de fruta. Rarity, como siempre, tomó una comida ligera de fruta y tostadas con un tazón de avena. Como de costumbre, terminaron de comer antes de empezar a hablar. Como siempre, la melena de Rarity lucía su habitual recogido, su ropa sin pelusas y recién planchada. Sin duda, tenía una mentalidad perfeccionista. Rarity volvió a expresar su interés en el viaje de Naruto, a quien él le dio una versión editada de los detalles. Una de las cosas principales que aún faltan es encontrar voluntarios para ayudar a decorar el ayuntamiento y sus alrededores. El problema es que el dinero para las decoraciones será caro. Ya veo que eso podría ser un problema. Rarity hizo una pausa mientras pensaba en una idea que pudiera ayudar a resolver este problema. De repente, sus ojos se abrieron ligeramente y su rostro se iluminó al pensar en algo. Idea. Cantó Rarity con una alegre melodía. Tengo un montón de hilos viejos y otras decoraciones en mi taller. Estaría encantada no solo de dárselos, sino de ofrecer mis servicios para el festival. Es muy amable de tu parte, Rarity. Encontrar a alguien para la decoración era una de nuestras mayores preocupaciones, y estoy segura de que al alcalde le alegrará saber que serás tú quien se encargue de ello. Como costurera, Rarity sabía mucho de diseños, colores y todo lo relacionado con esos campos.
Si había un pony con el que se podía contar para la decoración, era alguien de un campo similar. Naruto estaba más que seguro de que Rarity era el elemento de la generosidad. Como hoy parecía un día tranquilo, Rarity no tenía muchas tareas para Naruto, así que continuó su camino hacia su Apple Acres. La granja de los Apple era mucho más grande que la de Carrot Top. Los Apple no solo cosechaban y vendían manzanas, sino que también cuidaban del ganado. Los trabajadores eran Applejack y Big Macintosh, con la abuela Apple como la mayor encargada del negocio. La adorable Apple Bloom también vivía en la granja, ayudando ocasionalmente. Muchos miembros del clan Apple estaban repartidos por toda Equestria, y sus parientes se contaban por cientos. Las manzanas eran de sus mejores amigas. De hecho, les debía la vida a Applejack y a Big Macintosh. Naruto echó un vistazo al porche donde la manzana Granny Smith, de color verde manzana, solía pasar el tiempo meciéndose tranquilamente en su silla. Ese infame chirrido con cada inclinación hacia adelante que acompañaba el balanceo era uno que se le grababa en la mente para siempre. Siguió buscando rastros de las otras manzanas. Sabía que por esa época Apple Bloom estaría en la escuela, lo que significaba que Aji y Mac estaban trabajando en la granja. Finalmente se topó con Big Mac, que cargaba un gran fardo de heno con un solo brazo. En cuanto a fuerza física, ningún pony en Ponyville podía superar a Big Mac. Tampoco era superado por nadie en resistencia. Era tan alto que superaba a la mayoría de los ponis. Medía fácilmente 2 metros. Su tez era de un amaranto profundo y brillante. Naruto pronto aprendería que conocer los matices de color era fundamental en la cultura equina, ya que, junto con los rasgos o talentos, desempeñaban el papel que los nombres desempeñaban en la identificación de la ascendencia. En cualquier caso, era sin duda uno de los ponis más trabajadores de Ponyville. Su camisa roja de franela, quemada por los extremos y manchada de sudor, se le ajustaba al torso, acentuando su pecho y pectorales anchos y musculosos. A pesar de carecer de entrenamiento formal, el cuerpo de Big Mac estaba bien definido gracias a todo el trabajo en la granja, lo que le permitió desarrollar un cuerpo musculoso y atractivo. Esto se acentuaba aún más por los agujeros en sus vaqueros, que dejaban entrever sus piernas musculosas. Su brillante crin naranja y sus ojos verdes savia completaban su aspecto de granjero. Su carácter tranquilo y reservado, junto con su comportamiento respetuoso, le granjeó más admiradores que el semental promedio. Sería infundado afirmar que al menos un tercio de las yeguas, si no más, de Ponyville sentían atracción por Big Mac. Sin embargo, dado que Ponyville era uno de los asentamientos con mayor población de yeguas en la comunidad pony, las elecciones eran bastante selectivas, ya que la población de yeguas superaba con creces a la de sementales en una proporción de 5-1. Por lo tanto, no era raro que en ciertas comunidades los miembros formaran manadas. «Hola, Mac», saludó Naruto al trabajador mientras ajustaba su paso para que coincidiera con el suyo. «Hola», gruñó sin detenerse para seguir recogiendo el heno. Me preguntaba si los Apples tienen algún plan para el próximo Festival del Sol de verano, ya que hay que organizar la comida, ya que no ha habido voluntarios. No podría ayudarte con los preparativos para la reunión, pero creo que Applejack sí podría, dijo mientras colocaba el bloque de heno en la pica con el resto antes de agarrar la carreta estacionada junto a la entrada y empezar a arrastrarla hacia afuera. ¿Está Applejack en algún lugar de la granja?, se preguntó mientras observaba a Big Mac colocar cubos en el carro que solía usarse para transportar manzanas arrancadas de los árboles. «Está en la ciudad vendiendo», respondió mientras terminaba de apilar todos los cubos en el carrito. «Gracias, Mac», gritó con un gesto mientras emprendía su viaje de regreso al pueblo para buscar al otro pony de la granja. El rubio se dirigió al mercado central de Ponyville, el único lugar donde se podía encontrar de todo cuando se trataba de ingredientes para una comida y donde las habilidades de regateo significaban la diferencia entre una buena comida o un pequeño y agradable festín con dinero para gastar al día siguiente. ¿En serio? ¿Solo 3 monedas? Preguntó una voz sorprendida mientras Naruto seguía esquivando a los ponis. «Sí, por supuesto», dijo una voz con un marcado y familiar acento sureño. «Vaya. En mi ciudad las manzanas valían 15 céntimos cada una». Naruto finalmente apareció y vio a un caballero azul cobalto de unos 30 y tantos, con una melena corta y pulcra, de color negro azabache, que compraba en Applejack.
Vestía pantalón de vestir y traje, con gafas pequeñas de montura cuadrada y ojos de un dorado apagado. Su voz indicaba que era mucho más joven de lo que indicaba. El semental pony terrestre recogió el barril de manzanas y siguió su camino. «Hola, Ajo», llamó Naruto al pony terrestre. La yegua en cuestión estaba detrás de un puesto de manzanas. Era un poco más alta que él, además de estar físicamente desarrollada como su hermano por todo el trabajo en la granja, pero con una figura más femenina. Tenía una melena de color oliva pálido, con los mismos ojos verde savia que todas las manzanas de Sweet Polacres, junto con unas pocas pecas en la cara. Su pelaje era de un brillante color gamboge, estropeado por el sudor y el trabajo duro, además de tener arañazos y cortes en la cara y el cuerpo, ya sea por accidentes agrícolas o por criaturas que ocasionalmente llegaban del bosque Belfry. En definitiva, Applejack era una chica de campo, pues su atuendo consistía en una camisa a cuadros rojos y blancos con un escote que rivalizaba fácilmente con el generoso busto de Rarity. Los Daisy Dukes que llevaba puestos dejaban ver sus piernas musculosas, un rasgo característico de un pony terrestre. Los ponis terrestres, famosos por su fuerza y resistencia, solían ser los más numerosos de las tres tribus. Gracias a este acondicionamiento, tenía un cuerpo firme y notablemente deseable, y una cintura esbelta que inicialmente le había granjeado muchos admiradores, pero algunos factores provocaron ese adelgazamiento con el tiempo. Applejack solo sería cortejada por un semental fuerte y honesto con una ética de trabajo digna, y considerando que los Apple parecían tener una fuerza inusual incluso para los estándares de un pony terrestre y una férrea adhesión a su ética, muchos sementales no estaban a la altura de sus expectativas. A pesar de esto, Apple aún tenía muchos admiradores que intentaban escatimar en su intento de conquistarla. En cierto modo, le recordaba a los admiradores de Rarity, fascinados por su belleza, pero, por desgracia para ellos, los estándares de Rarity eran mucho más altos. Para cuando llegó, la yegua ya se había reajustado el sombrero Stetson. «Vaya, qué bonito. ¿Cómo te trata tu jefa? Me sorprende que te haya dejado salir de la tienda». «Vamos, Applejack, si te tomas el tiempo de conocer a Rarity, verás que es una yegua encantadora». Sabía que la experiencia de Applejack con la alta sociedad durante el tiempo que pasó con sus tíos Orange había influido en su percepción de la alta sociedad. Así que ese último cliente parecía bastante contento. Dijo, señalando con el pulgar en la misma dirección que el anterior cliente de Ajo. «Bueno, ese tipo me contaba cómo estaban abusando de los precios en el último pueblo donde vivieron él y su esposa. Conozco las regiones y las manzanas no son tan raras, ¿sabes? Intentaba comprarme las manzanas a un precio muy alto y yo, conscientemente, no podía hacerle eso al pobre hombre». Terminó con un leve suspiro. Siendo sincera, el dinero siempre era un tema delicado en Sweet Polacres. Sobre todo teniendo en cuenta que Gran Yepo ya era mayor, lo que significaba que las emergencias médicas eran otro factor a considerar en su presupuesto, y con las crecientes reparaciones en la granja gracias a que algunas criaturas de Everfree se aventuraban cerca del pueblo ahora más que nunca. El rostro de Naruto se suavizó. «Eso fue increíblemente honesto de tu parte, Applejack». «Gracias, terroncito», responde Applejack a tu comentario, antes de fruncir el ceño ligeramente. «Pero me temo que tendré que empezar a subir los precios si las ventas no suben». Naruto entonces recordó por qué la buscaba. «La verdad, Applejack, eso me recuerda algo. Me preguntaba si estarías dispuesta a encargar el catering del Festival del Sol de verano». Inicialmente, solo habría presupuesto para encargar la decoración, pero como Rarity se ofreció a decorar el ayuntamiento gratis, probablemente podría convencer al alcalde de que usara suficiente presupuesto para cubrir la comida. Esto también podría ser una buena publicidad para Sweet Polacres para los ponis que vendrán al festival. Me parece una idea buenísima. Eggmax se encarga de la planificación de la reunión, así que ¿por qué no? Seguro que habrá muchos familiares encantados de ayudar. Cuenten conmigo. Esto está resultando más fácil de lo que esperaba. El alcalde estará contento, dijo mientras dejaba algo para comprar manzanas. Muchas gracias, compañero. Applejack sonríe mientras recoge sus trozos en cuestión de segundos, tras entregarle las manzanas. Me temo que tengo que irme a buscar más voluntarios para el festival.
Nos vemos, Ag. El pony vaquero asiente. Sí, tú también, Naruto. Naruto continuó su camino por las concurridas calles del mercado. De repente, una mancha rosa apareció de la nada y se estrelló contra él con fuerza, rozando su espalda con el pavimento. Tardó un instante en recomponerse cuando sintió un cuerpo suave, cálido y pesado apretándose contra el suyo, mientras dos enormes y mullidas almohadas reposaban sobre su pecho. Además, percibió un extraño aroma a algodón de azúcar y glaseado de pastel. «Hola, pinche pie», saludó sin dudarlo. «Te pillé», respondió ella con una risita. «Estás cometiendo un desliz, señor. Esta vez ni siquiera me has notado». Estaba tan absorto en su misión que se había olvidado por completo del jueguito entre él y Pinkie. Bueno, ya me tienes, ¿puedes dejarme subir? Esos orbes violetas suyos estaban tan llenos de alegría e inocencia que era difícil permanecer enojado con ella. De las otras yeguas que Naruto había llegado a conocer hasta ahora, Pinkie era del lado más bajo con su piel de un tono rosa brillante y su crin y cola de un tono frambuesa. A diferencia de los otros ponis, la crin y la cola de Pinkie eran de un estilo hinchado poco convencional que recordaba al algodón de azúcar. Como los demás, Pinkie también tenía una forma deseable, pero más única para su naturaleza energética. Era más baja y mucho menos musculosa que otros ponis terrestres hasta el punto de que muchos ponis se preguntaban si era perezosa, pero aquellos que conocían a Pinkie sabían que casi no le faltaba energía. Además, con una figura como esa, perezosa no era la palabra que uno usaría. Uno pensaría que, con su afición a los dulces y pasteles, Pinkie estaría regordeta, pero no era así. Su vientre era plano y bonito, con una cintura notable, lo cual era un misterio, ya que Pinkie no hacía ejercicio de forma fanática, ni se ejercitaba como la mayoría, pero eso no le impedía tener una figura de reloj de arena de cintura para abajo. Si Pinkie no hubiera sido conocida por ser una loca de la ciudad, probablemente tendría tantos admiradores, o incluso más, que muchas de las otras yeguas. Por desgracia, su actitud enérgica y a veces demasiado amigable la hacían desagradable para muchos ponis. Su atuendo consistía en una camiseta blanca con las palabras fiestera en negrita dorada que le llegaban justo por encima del abdomen, junto con unos vaqueros ajustados. Un marcado contraste con la falda o los pantalones cortos amarillos que solía usar en sus días libres. Naruto, sin darse cuenta que estaba mirando con mucha atención a Pinkie, se preguntó por qué no pensó en preguntar por su salud. Parece que a alguien le gusta lo que ve. Bromeó Pinkie con picardía, con una sonrisa burlona, muy divertida por la vergüenza que se dibujaba en el rostro de Naruto. «Pinkie», murmuró Naruto con un rubor avergonzado. Aún no había resuelto del todo sus propios pensamientos y sentimientos sobre esta situación. Sería ciego si no se diera cuenta de lo atractivas que eran las yeguas con las que se relacionaba. Se parecían mucho a los humanos, y fueron esas características similares las que ayudaron a Naruto a adaptarse mejor a esta sociedad. Pero aún se estaba adaptando y acostumbrando a ser un pony, así que, en cuanto al romance, era una de las cosas que tenía en segundo plano. «Y bien, ¿disfrutaste mirándome?», bromeó, ganándose un suspiro de fastidio del rubio. Con alguien sin mucha experiencia en citas, sin duda era una experta en provocarlo. Al menos, ella y Rainbow Dash tenían eso en común. Sí, de hecho, parece que alguien pronto tendrá que ir a comprar sujetadores, respondió con la esperanza de avergonzarla, pero en cambio, ella reaccionó con la típica actitud de Pinkie Pie. ¿De verdad lo crees?, preguntó ella, tocándose para comprobarlo. El rubor de Naruto se intensificó. Solo Pinkie Pie podía devolverle sus bromas y pullas. Aunque, claro, era una de las cosas que más le gustaban de ella. Era una yegua completamente honesta y dulce que veía lo mejor en todo. Ella era el elemento de la risa sin duda alguna. Para ser honesto, ni siquiera tuvo que pensar en a quién elegiría para esa. «Oye Pinkie, ¿quién crees que es el pony más leal de la ciudad?», se preguntó mientras comenzaba a notar una tendencia en sus elecciones. Pinkie sacó lo que ella llamaba su gorro de pensar, que era básicamente un mini gorro de graduada, y empezó a pensar. Bueno, están los Apples, que son muy leales a su familia. Y Cherile, que es tan amable y siempre se esfuerza por educar a los potrillos y potrancas.
Y está la alcaldesa Mare, que siempre hace lo mejor por el pueblo. Y los Cakes, que son súper amables, geniales y siempre dedicados los unos a los otros. Y Shoesine, que siempre se toma el tiempo de escuchar a quienes le importan. Y no te worries, Pinkie, cálmate. Puso su mano sobre el hocico de la yegua con fuerza. Pinks. Gritó mientras ella insistía en hablar a través de su mano. Ella ladeó la cabeza con curiosidad y finalmente dejó de hablar. ¿Quién crees que, pase lo que pase, valora la lealtad a todos? ¿Recuerdas a alguien que haya tomado la importante decisión de apoyar a alguien? Tras preguntarle eso, Pinkie empezó a hablar de inmediato, y él tuvo que retirar la mano. Está aquí para poder quedarse con Fluttershy porque Fluttershy es muy dulce, pero muy sensible y griega. Espera, vuelve a empezar. ¿De quién estamos hablando?, preguntó. Ella lo miró como si le acabara de contar un chiste malo. ¿Qué quieres decir? Rainbow Dash, tonta, ¿no te acuerdas? Naruto se llevó la mano a la cara al no darse cuenta de esto. Claro, sin la ayuda de Pinkie, probablemente le habría llevado semanas darse cuenta, ya que la lealtad era uno de los rasgos más difíciles de descubrir o evaluar. A diferencia de la generosidad, la amabilidad o la honestidad, no se podía comprobar ni ver fácilmente en la vida cotidiana. La lealtad en sí era algo que solo se podía demostrar durante un evento o decisión importante para que fuera realmente una prueba de esa característica. Rainbow Dash fue una de las primeras ponis que conoció. A ella le debía la vida, y con el tiempo la conoció mucho. Era muy cercana a la Pegaso Fluttershy, quien hacía honor a su nombre más que la mayoría. De hecho, la mudanza de Rainbow Dash a Ponyville se debió a su cercanía con Fluttershy, una de las dos únicas amigas que Rainbow Dash había hecho en la academia, siendo la única amiga de Fluttershy. Considerando el sueño de Rainbow Dash, uno pensaría que tendría más posibilidades de alcanzarlo quedándose en Cloudsdale, pero su preocupación por las otras Pegaso la llevó a mudarse a este mismo pueblo. Gracias, Pie. Naruto abrazó a la yegua con fuerza, haciéndola soltar un pequeño grito de alegría. Ya casi estaba seguro. Generosidad igual rareza. Lealtad igual Rainbow Dash. Risa igual Pinkie Pie. Honestidad igual Applejack. Amabilidad igual. De hecho, incluso si las yeguas se conocían mínimamente, era mejor que sus alternativas. Como Rainbow Dash pasaba la mayor parte del día trabajando o durmiendo, no socializaba a menos que fuera para comprar comida o enterarse de lo que pasaba en el pueblo. Pinkie Pie las conocía a todas por naturaleza, y de vez en cuando Applejack seguramente les vendía manzanas a las otras yeguas. En el mejor de los casos, serían conocidas casuales de Dixie cuando les repartía el correo, y solo Applejack y Rarity habrían tenido contacto con Cheryl, ya que sus hermanas menores estaban en su clase. Si uno lo pensara bien, ¿quién más en Ponyville podría ser tan bondadosa aparte de Fluttershy? Era extremadamente amable y cariñosa, y tenía un don para cuidar animales. No podía imaginar un talento más bondadoso que trabajar en el campo de la medicina. Decidió visitar a Fluttershy mañana para ver si estaba dispuesta a ser voluntaria para el festival. Ni siquiera necesitó preguntarle a Pinkie Pie, pues en cuanto viera a Duiligt en el pueblo, insistiría en organizarle una fiesta. Todo iba bien, solo necesitaba enviarle una carta a la princesa con su opinión sobre quiénes eran los 5 elementos. Capítulo 4. Una luz brillante iluminaba los oscuros pasillos del archivo. La yegua que emitía el tenue resplandor miraba fijamente las estanterías. Era joven, rondaba los 20 años, y con solo ver la palidez de su pelaje era evidente que no salía mucho. Sus ojos de un violeta moderado continuaban examinando la infinidad de volúmenes que tenía ante sí. Su melena era una adorable melena azul zafiro con flequillo recto, con 2 mechones morados y rosados que la atravesaban. Un cuerno sobresalía de la melena. Su atuendo consistía en una camisa blanca de uniforme abotonada con un chaleco lavanda encima. El atuendo formal le sentaba perfectamente sobre el busto. Completaba el conjunto una falda de uniforme a cuadros violeta que le llegaba por debajo de las rodillas. El atuendo cumplía la función de ropa de estudiante sencilla en lugar de realzar la belleza de sus rasgos. «Spike», gritó, y su voz resonó por toda la habitación. «Spike, ¿has tenido suerte? Encontré 5 monedas», gritó la voz de un niño.
Si eso no es suerte, no sé qué es. Spike, ¿has tenido suerte encontrando el libro? Empezó de nuevo la yegua. Ah, cierto. El libro. No, nada todavía de crepúsculo, respondió Spike mientras volvía a entrar en la habitación. Era un adolescente de aspecto juvenil, con una tez gris oliva que le bajaba desde el pecho hasta el cuerpo, oculta por la camisa morada abotonada que vestía. Lo que no podía ocultarse ni con la camisa ni con los vaqueros era su exterior escamoso, que se extendía desde la espalda, alrededor del cuello y que también le marcaba el rostro. Con sus ojos color pistacho, compuestos de ranuras, espinas verde pálido y escamas moradas, esta criatura era sin duda un joven dragón. ¿Cómo se llamaba el libro?, preguntó con torpeza mientras se rascaba la mejilla. Dwight echó la cabeza hacia atrás, reprimiendo el impulso de gemir y golpearse la frente contra la estantería. Por pura casualidad, sus ojos recorrieron el título del libro que tenía delante y, con alegría, lo sacó rápidamente de su envoltorio. Era justo lo que buscaba. Recuérdame por qué pasamos el fin de semana buscando un libro viejo y mohoso que probablemente nadie recuerda que existe. Preguntó Spike con mal humor, apoyándose en una de las estanterías. Dwight lo ignoró, sosteniendo con cuidado el libro en sus manos, mientras sus ojos recorrían rápidamente las páginas del tomo. Tras varios minutos de lectura infructuosa, Dwight encontró una página donde las palabras eran legibles. Sonrió. Lo encontré, anunció. El regreso de la pesadilla. ¿Qué tiene de importante esta profecía?, preguntó Spike. Solo escúchalo. Cuenta la leyenda que en el día más largo del 1000º año, las estrellas la ayudarán a escapar y ella traerá la noche eterna. Dwight se irguió con un grito ahogado. Spike, ¿sabes qué significa esto? No, respondió. No importa, Dwight negó con la cabeza. No importa. Lo importante es que le hagamos llegar esta información a la princesa de inmediato. Spike, lleva una carta. ¿Por qué tenemos que hacer esto ahora?, se quejó Spike. ¿No recuerdas lo que pasó el año pasado durante el último solsticio de invierno?, preguntó mientras Spike la miraba con curiosidad, demostrando que, efectivamente, no recordaba a qué se refería. Durante la siguiente década, las estrellas se han acercado repentinamente a la luna, con un comportamiento que contrasta marcadamente con cualquier dato o comportamiento pregrabado. Spike. ¿Tiene sentido ahora? Spike la miró fijamente. Negó con la cabeza. Eres imposible, ¿sabes?, preguntó Dwight mientras resistía el impulso de tocarse la palma de la mano. Lo sé. Dijiste que querías que te escribiera una carta, le recordó Spike. Ah, cierto, dijo Dwight. Spike y Polly exhaló una llamarada verde, y un rollo de pergamino y una pluma cayeron en sus garras. Ejem. Querida princesa Celestia, mis recientes estudios sobre el antiguo folclore de Equestria me han llevado a la conclusión de que estamos al borde del desastre, dictó Dwight a su asistente. Porque verás, la mítica yegua en la luna es en realidad Nictmaremon, y está a punto de regresar a Equestria y traer consigo la noche eterna. Dwight continuó dictando. Mientras caminaba de un lado a otro, dijo, hay que hacer algo para asegurar que esta terrible profecía no se cumpla. Espero tu pronta respuesta, tu fiel alumna Dwight Sparkle. Hora. Crepúsculo, brillador. Terminó de escribir Spike. Entendido. Genial. Envíalo. Ahora. Por supuesto. No sé, Dwight. La princesa Celestia está un poco ocupada preparándose para el Festival del Sol de verano, y es como pasado mañana. Dwight se acercó a Spike y lo vio cara a cara. Eso es, Spike. Se enderezó, mirando al sol. Pasado mañana se cumple 1000 años de la celebración del sol de verano. Es imperativo avisarle a la princesa de inmediato. Spike respiró hondo, sostuvo el pergamino enrollado frente a su boca y exhaló una ráfaga de fuego verde sobre él. El mensaje se consumió, dejando solo una columna de humo rosa brillante que serpenteaba por una ventana alta. ¿Listo? Ya viene. Pero no te hagas ilusiones. Oh, no me preocupa, Spike, respondió Dwight con aire de suficiencia. La princesa confía plenamente en mí. En todos los años que ha sido mi mentora, jamás ha dudado de mí.
De repente, las mejillas de Spica se hincharon como si estuviera a punto de vomitar. En lugar de eso, eructó una ráfaga de fuego verde que formó un pergamino sellado, que cayó al suelo. Sabía que querría actuar de inmediato, dijo mientras Duilig recogía el pergamino. Y mi querida y fiel alumna Duilig, sabes que valoro tu diligencia y que confío plenamente en ti. Pero la vida es más que leer tomos viejos. Sal y diviértete un poco más. Te aseguro que lo harás. Hay más en la vida que leer tomos viejos y polvorientos. Y Duilig se quedó sin aliento al sentir esa frase con fuerza. Barra y. Al ver esto, Spike lo miró y continuó leyéndolo. La vida de un pony joven es mucho más que estudiar. Así que te envío a supervisar los preparativos de la celebración del sol de verano en Ponyville, la ubicación de este año. A Duilig le tomó un minuto recuperarse de la sorpresa antes de empezar a empacar su alforja. Si la princesa quería que supervisara las celebraciones, no la decepcionaría. Salió del archivo y se dirigió a su habitación para empacar. Aquí estás, Duilig, dijo una voz. Duilig se giró y vio que eran algunas de sus compañeras de la escuela de unicornios dotados de Celestia. La primera yegua tenía un pelaje marfil con una crin rosa claro y rizada, y una cola con ojos azul eléctrico. Llevaba una blusa negra de cuello en V y vaqueros tan bajos que dejaban entrever su marca linda. 3 estrellas azules brillantes. Junto a ella estaba Minuete, la más alta de los 3 unicornios. Su tez era la de un pelaje azul maya, crin y cola color vígaro con una mecha azul pigmentada y ojos azul acero. Vestía una camisa azul a cuadros con una falda vaquera. La última de ellas era la apariencia de Lemonhearts, que consistía en un pelaje amarillo liso, crin y cola cerúleas con una raya más clara, ojos rojo frambuesa y una marca de 3 corazones. 2 azul claro y 1 verde claro, que asomaban por debajo de la minifalda que llevaba. Las 3 yeguas unicornio tenían la forma corporal típica de unicornio, con algunas diferencias. Minuete era alta y algo patinadora, siendo la más patinadora de las 3. Lemonhearts era la más baja, pero con bonitas caderas y su melena colgaba más baja con 2 rizos a los lados de sus hombros. Twinkle tenía de lejos el pecho más grande del trío y era la más extrovertida, con una sonrisa encantadora y un comportamiento más extrovertido, en contraste con la naturaleza tranquila de Lemon y la naturaleza más tranquila y reservada de Minuete. Espero que hayas oído que Moon Dancer está organizando una pequeña reunión en el patio oeste del castillo, explicó Twinkle. ¿Quieres venir? Duilig retrocedió un poco y luego dijo, oh, lo siento, chicas, tengo algo importante que atender, dijo mientras se alejaba al galope. Twinkle suspiró con disgusto. Esa pony hace algo más que estudiar. Creo que le interesan más los libros que los amigos. Los 3 siguieron su camino. Hora. Hasta la vista. Ella había esperado tanto tiempo. Ya no faltaba mucho. Solo unas horas y Equestria, no, toda Equestria sería suya. Durante los primeros siglos, la rabia impulsó su inquebrantable determinación por liberarse de la luna. Cuando fracasó, simplemente se sentó en silencio y contempló sus movimientos. Fue entonces cuando llegaron sus secuaces desde las sombras. Las fuerzas de la pesadilla. Fue entonces cuando realmente empezó a formar ideas. Planeando el día. Planeando su reinado. Planeando lo que tenía en mente para Celestia. El poder de los elementos, por muy grande que fuera, no podía ser alimentado por los efectos de un solo individuo, ni siquiera uno tan poderoso como Celestia. No, después de todo, la armonía no podía mantenerse con una sola existencia. Mientras luchaba contra la atracción de la magia, los restos de su voluntad y magia se filtraron. Así, los sueños, antes placenteros, de muchas criaturas dieron paso a una presencia aterradora y oscura que se impondría en sus sueños. Los susurros se extenderían junto con los recuerdos de miedo de una criatura que plagaría los sueños de aquellos tocados por la oscuridad. Estas experiencias terribles que llevaban a cualquiera al borde de las lágrimas o la locura pronto se ganarían el nombre de pesadillas.
Estas pesadillas se componían de muchas cosas, pero había una que se mantuvo constante en muchas de ellas a lo largo de los años. Una yegua malvada y de pelaje oscuro, cuya manifestación dio lugar a numerosas leyendas sobre la yegua de la luna. El folclore era tan fuerte que se había convertido en una especie de festividad y en una historia para asustar a las aves que se portaban mal. Aquellos que buscaban el poder que prometía el folclore o aquellos insatisfechos con el gobierno de Celestia pronto se encontraron en estas pesadillas cara a cara con la infame yegua. Aquellos tocados por la oscuridad conformarían su ejército para la inminente toma de posesión del planeta. Ella estaría lista. Equestria sería suya. Ahora, cada respiración emanaba un tono gélido mientras avanzaba. Naruto sentía que su energía disminuía a cada paso. Era una lucha constante. Sus pies aplastaban hojas y ramitas muertas que cubrían su camino. Esta zona estaba llena de plantas moribundas. Su exótico cabello amarillo se mecía ligeramente con la brisa, su cuerpo manchado de sangre y su cuello cubierto de moretones. Largos arañazos, como cuchillas, cubrían su ropa negra y naranja hecha jirones. Sin importar el dolor que lo recorría, no podía dejar que esa cosa ganara. Sintió que el aire se enfriaba. A lo lejos, un exhausto Naruto dio unos pasos más. Vaya, así es como se siente. Había oído quejarse a menudo de su exceso de energía, pero parecía que en esta situación le estaba fallando. Dio otro paso y se desplomó de inmediato, exhausto. Naruto dio otro paso, casi perdiendo el equilibrio y cayendo. Shadow Frigo se acercaba, lo sentía. Sentía la oscuridad acercándose sigilosamente. Estaba allí. Se dio la vuelta y se mantuvo firme. Lucharía hasta el final. Sombra Terror surgió de la oscuridad, formando una imponente figura humanoide con rasgos aviares. Sus movimientos eran fluidos, como un líquido, y su voz era como un gemido. A fin del camino. La pesadilla lo consumirá todo. No mientras haya aliento en este cuerpo, comentó Naruto mientras una esfera de luz brotaba de su pecho. Ambos cargaron hacia adelante, listos para destruir por fin a su eterno enemigo. Se despertó de golpe con una respiración entrecortada y su cuerpo se relajó. Sus pasos eran torpes mientras tropezaba en la oscuridad. Extendió la mano y accionó el interruptor de la luz mientras se miraba en el espejo. La misma imagen familiar que había tenido durante un año. Un cuerpo cubierto de pelaje naranja que cubría su figura, con la excepción de su pelo, al que llamaban crin, y su cola. Ambos eran de un amarillo brillante, igual que su pelo. Aunque ese no era el único rasgo que se mantuvo igual, al menos conservaba sus ojos azul cerúleo. Había pasado casi un año desde que despertó en este extraño mundo nuevo. Se vistió y se puso unos vaqueros negros que, una vez más, le estaban quedando pequeños y que tendría que ir a casa de Rarity para que se los ajustara. El rubio por fin había ahorrado dinero para comprarse su propia casa y se mudó hacía un par de semanas. Aunque le daba un poco de pena mudarse, tras acostumbrarse a la presencia de Rarity por las mañanas, sabía que no podía ocupar su habitación de invitados para siempre. Se puso una camisa blanca abotonada. No tenía sentido ponerse algo demasiado elegante, considerando el día de hoy. Sus pensamientos lo atormentaban mientras seguía calle abajo. En un instante, Pinkie pronunció una serie de palabras antes de continuar su ritmo acelerado. Él captó las palabras nuevo pony y fiesta en la velocidad verbal. Por supuesto, la razón fue lo que ocurrió hacía 20 minutos. Un carro pasó entre las nubes mientras los dos pasajeros observaban. Más adelante se alzaba un pequeño pueblo de aspecto agradable, con edificios de madera y techo de paja, bordeado por un arroyo y una montaña. Los dos Pegasos que lo tiraban eran musculosos y estaban cubiertos con una armadura dorada. Tenían colas azules de 2 tonos y crestas a juego en sus cascos. Mientras Spike se sentía aliviado de cambiar de aires, Duilit, sin embargo, no estaba entusiasmada con el trabajo. Y tengo una tarea aún más importante: hacer amigos. La unicornio púrpura asomó la cabeza con un suave gemido cuando Spike se giró hacia ella. Míralo por el lado positivo, Duilit. La princesa te invitó a una biblioteca. ¿A qué te alegra? Hubo una larga pausa. Finalmente, se iluminó de repente. Sí, así es. ¿Sabes por qué?
Porque tengo razón, revisaré los preparativos lo antes posible y luego iré a la biblioteca a buscar alguna prueba del regreso de Nictmaremon. Entonces, ¿cuándo harán amigos como dijo la princesa? El carro comenzó a descender mientras algunos de los habitantes los observaban aterrizar. Dijo que revisara los preparativos. Soy su estudiante y cumpliré con mi deber real, pero el destino de Equestria no depende de que haga amigos. Se detuvieron y Duilig usó su magia para levitar sus cosas del carro. Gracias, señores, les dijo Duilig mientras ella y Spike les dejaban paso para que se fueran. Los Pegasos sonrieron y resopló en respuesta, y los dos se reunieron al ver a un pony terrestre rosa que se acercaba. Quizás los ponis de Ponyville tengan cosas interesantes de qué hablar, comentó Spike mientras el pony se detenía frente al dúo y los miraba con ojos azul medio entrecerrados y una sonrisa. Vamos, Duilig, inténtalo. Con incertidumbre, Duilig logró hablar. Hola. La rosa respondió con un grito ahogado de pura sorpresa, un salto que la dejó brevemente suspendida en el aire, y luego, de repente, salió disparada, casi volando la crin y la cola de los unicornios. Bueno, eso fue interesante, ¿verdad? Como era de esperar, el pueblo estaba mucho más animado de lo habitual, ya que todos se preparaban para el Festival del Sol de Verano. Lo siento, se disculpó de inmediato mientras recogía rápidamente la lista que sostenía el unicornio. Tras una rápida mirada, Naruto reconoció a Duilig por la descripción que Celestia le había dado. Está bien, no pasa nada, respondió el unicornio. Naruto dio un paso atrás y se fijó en su compañero. Sin duda era un lagarto bebé, probablemente un dragón, considerando sus rasgos. Bienvenido a Ponyville, me llamo Naruto y es un placer conocerte. No te había visto por aquí antes, así que me equivoco al suponer que eres nuevo en la ciudad. Sí, lo soy. Me llamo Duilig de Sparkle y ella es mi asistente. Me llamo Spike, interrumpió el dragón, bastante alegre. Y venimos a supervisar los preparativos del Festival del Sol de Verano. Espero no ser grosera, pero estamos muy ocupadas. Tengo que ir a Suete Polacres para ver cómo van los preparativos de la comida. Duilig no pretendía ignorar al pony, pero cuanto antes lo hiciera, antes podría pensar en detener a Nictmaremon. Bueno, puedo ayudarte con eso, se ofreció Naruto con entusiasmo. Conozco casi todos los lugares del pueblo y me encantaría ayudarte. Se ofreció. Observó como una expresión de incertidumbre se dibujaba en el rostro del unicornio. No quisiera molestar, respondió la unicornio amablemente. Aunque no le importaba su oferta, no quería distracciones mientras se preparaba para el regreso de Nictmaremon. A pesar de que Celestia rechazó la advertencia de Duilig, la unicornio no estaba dispuesta a dejar pasar sus hallazgos. No habría ningún problema, insistió con una sonrisa amable. Vamos, Duilig, ¿qué hay de malo? Insistió Spike, captando la atención del unicornio. Además, ¿no iríamos más rápido con un guía? Duilig se dio cuenta de que no podía discutir con la lógica. Cuanto antes fueran a los lugares y se aseguraran de que toda la comida y los artículos para el festival estuvieran listos, antes podría Duilig prepararse para el regreso de Nictmaremon. Muy bien, Naruto, parece que aceptaré tu oferta. La primera parada de nuestra lista es Suete Polacres. Naruto asintió y con una sugerencia de por aquí el trío continuó su camino hacia la granja de manzanas. Capítulo 5. Para comenzar el recorrido, Naruto guió a Duilig y Spike por el sendero que conducía a las tierras de cultivo de Ponyville. Recorrieron un camino de tierra rodeado de altos árboles, con rayos de sol filtrándose entre las hojas de abedules y robles. Muchos de los árboles habían sido plantados en los últimos años para embellecer los sinuosos senderos que conformaban la comunidad. Les va a encantar Suete Polacres. Los Epol son famosos por aquí por sus diversas recetas con manzana. Sus ancestros fueron pioneros en la creación de muchas recetas famosas con manzana, además de que se encargan de muchas de las exportaciones locales, como la lana y la leche, les informó Naruto mientras se acercaban a la granja. El paseo hasta el huerto le había levantado el ánimo a Spike. El pequeño dragón, disfrutando de la vista, era nuevo para él, y de su pequeña mochila, Duilig había sacado la lista de verificación. Pasaron bajo un letrero que anunciaba la entrada a Suete Polacres.
Imponentes manzanos bordeaban el camino a ambos lados. Manzanas maduras colgaban de casi todos los árboles, una muestra de la dedicación de los granjeros y de lo saludable que era el huerto. Spike tomó la palabra de nuevo, leyendo la lista de verificación una vez más. Lista de verificación del supervisor oficial del Festival del Sol de Verano. Número 1. Preparativos del banquete. Suete Polacres. Se oyó un fuerte yiji junto con el sonido de las manzanas al caer. Pronto se les acercó nada menos que Applejack. Hola, terroncito, saludó a Naruto con una cálida sonrisa. Pensé que no nos acompañarías hasta más tarde. Hola, tuve que ajustar un poco mi plan ya que tenemos algunos recién llegados en la ciudad y me ofrecí como voluntario para guiarlos por la ciudad. Respondió Naruto mientras se hacía a un lado para revelar a los recién llegados. Duilig dio un paso al frente y comenzó a presentarse formalmente. No pudo evitar sorprenderse un poco al ver lo notablemente alta y grande que era la otra yegua. Con la excepción de los guardias y Celestia, era raro que viera otros ponis de ese tamaño. Claro que Canterlot era una ciudad donde la mayoría de la población eran unicornios, así que no había conocido a muchos ponis terrestres ni pegasos como para compararlos. Hola, me llamo Duilig de Sparkle y soy, la interrumpieron repentinamente en medio de su presentación. Hola, me llamo Applejack, orgullosa miembro de la familia Apple, se presentó Applejack mientras estrechaba vigorosamente la mano de Duilig. Mucho gusto en conocerte. ¿En qué puedo ayudarte? Duilig de Sparkle se aclaró la garganta. Bueno, de hecho estoy aquí para supervisar los preparativos del Festival del Sol de Verano. ¿Eres tú quien está a cargo de la comida? Claro que sí, declaró Applejack con orgullo y luego se ofreció. ¿Te gustaría probar una muestra? Siempre que no tarde mucho, Duilig de Sparkle se tapó los oídos al oír el fuerte sonido de un triángulo que resonaba por la zona. Applejack se giró hacia la granja y respiró hondo. Ya está la sopa, ponis. Resonó su voz por todo el terreno. Tienen suerte de llegar antes, dijo Applejack. Llegaron justo a tiempo para la reunión de la familia Apple. Ahora, ¿por qué no les presento a la familia Apple? Gracias, pero realmente necesito apurarme, intentó responder amablemente, pero Applejack no aceptó un no por respuesta. Esto es: buñuelo de manzana, patán de manzana, gala roja, deliciosa roja, deliciosa dorada, manzana acaramelada, strudel de manzana, tarta de manzana, manzanas al horno, brioche de manzana, crujiente de manzana y canela. Hizo una pausa, respiró hondo y les gritó a los ponis con los que vivía: Big Macintosh, Apple Bloom y Granny Smith. Atención, Granny Smith, tenemos visitas. Sentada en el porche, en una mecedora, estaba una yegua de pelaje verde lima claro y crin gris claro. ¿Qué? ¿Hay sopa? Se removió lentamente y bostezó. Sus brillantes ojos naranjas comenzaron a despertarse antes de agarrar su bastón. Ya estoy arriba, allá voy, ya voy, créeme, Duilig, no has probado el pastel hasta que has probado el pastel familiar de manzana, exclamó Naruto con entusiasmo mientras se dirigía con entusiasmo hacia donde estaba reunida la familia. Bueno, ya veo que la comida está resuelta, así que nos vamos. Duilig de Sparkle reaccionó con una risa nerviosa. La cantidad de ponis, el ruido y demás eran abrumadores. Duilig no era una pony sociable, así que no estaba acostumbrada a ese tipo de reuniones. A pesar de lo apetitosa que era la comida en la mesa, Duilig se armó de valor. Tengo muchas cosas que hacer, así que no puedo quedarme. La familia Apple exclamó con decepción. La potra Apple Bloom se acercó a ella. Era una pequeña potra con crin color amaranto con un lazo y un pelaje oliva grisáceo claro. Vestía un overol vaquero con una camisa verde lima debajo y no parecía tener más de 7 u 8 años. ¿No te quedarás a almorzar?, dijo con sus grandes ojos llorosos y demacrados. Duilig de Sparkle los miró. Esos ojos de tristeza que te destrozaban el alma. Bien, supongo que puedo quedarme un rato, admitió Duilig, derrotada. Después de comer, los tres se marcharon de Suete Polacres. ¡Qué rico! No tan rico como las gemas, pero rico, dijo Spike dándose una palmadita en el estómago. Como dije, la comida es genial, dijo Naruto. ¿Y cómo conociste a los Apple?
Duilit, contenta con la deliciosa comida, decidió charlar un rato. Parece que los conoces bastante bien. Un suspiro escapó de los labios de Naruto al recordar los días pasados. Sucedió más o menos cuando llegué a Ponyville, dijo mientras recordaba su llegada. Naruto se despertó una mañana y decidió que era hora de empezar a entrenar. Por mucho que intentara lidiar con ello, no soportaba la lentitud en su nuevo cuerpo. Habían pasado algunas semanas desde su llegada a este mundo y su chakra seguía débil. Tras hablar con muchos habitantes del pueblo, se enteró del bosque Belfree, por lo que pudo deducir de los detalles que los habitantes compartían sobre la antinaturalidad utilizada para describirlo. Notó que el comportamiento del lugar era similar al de la naturaleza en su tierra. Cuanto más profundizaba, más familiar le parecía, lo que le hizo comprender que este era el lugar donde había despertado hacía unos días. El follaje, si bien le resultaba familiar a lo que estaba acostumbrado, presentaba diferencias. Entre ellos había árboles con estructuras dentadas monstruosas que se unían para formar rostros monstruosos. Mientras continuaba su caminata, a menudo se topaba con ramas y hojas secas que crujían bajo sus cascos. Incluso se encontró con un gran río, y lo siguió. Un suspiro escapó de sus labios al no reconocer ninguna señal familiar del lugar exacto donde despertó. Al llegar a un pequeño acantilado, se detuvo para ver si vislumbraba algún movimiento. De repente, oyó lo que parecía una estampida debajo de él, lo que le hizo perder un poco el equilibrio. Naruto tropezó y cayó por el borde. Tras caerse y caer con un golpe sordo, dejó escapar un gemido y empezó a toser. Exhaló y se agarró el costado por el dolor. Estaba un poco magullado, pero no estaba mal. De repente, un grito agudo y estridente resonó por todo el bosque. ¡Ah! Resonó el grito a lo lejos. ¡Que alguien me ayude! El grito hizo que Naruto levantara la cabeza de golpe. Independientemente de su situación, no era natural que ignorara a alguien que buscaba ayuda. Corrió hacia el origen de la voz y vio a una joven perseguida por una criatura con aspecto de lobo. Tenía brillantes ojos verdes como baba, y su cuerpo estaba hecho de madera. Al mirar por la borda, Naruto vio que estaba demasiado alto para bajar a tiempo. Retrocedió unos pasos y saltó, aterrizando sobre la criatura. Esta soltó un grito justo cuando Naruto siseó. El dolor que le recorría la pierna era como si se la hubiera torcido por la fuerza del salto. Saltó de la criatura y cojeó hasta el pequeño pony. ¿Estás bien, pequeña?, preguntó mientras la pequeña pony asentía. Las lágrimas corrían por su rostro y estaba aterrorizada. Vamos, salgamos de aquí antes de que despierte, sugirió. ¿Cómo te llamas, pequeña? Señora Pleblon, respondió ella. ¿Qué haces aquí tan lejos? Ah, estaba jugando cerca de mi casa y el tronco se rompió, me fui rodando al bosque y me perdí, explicó mientras su cola seguía temblando. Nunca lo había visto, señor. ¿Es nuevo en el pueblo? Sí, lo soy. ¿A qué distancia está tu casa? Mientras no pensara en su situación actual, la pequeña potra se daría cuenta. No estaba seguro de qué clase de animales había en este mundo, pero los animales con los que se topaba tenían un sexto sentido para temer. Un aullido penetrante resonó en el aire, haciendo que el pequeño pony soltara un grito y se aferrara a él. De detrás de los árboles, aparecieron varios lobos de madera. Definitivamente tenían mentalidad de manada, como los lobos que conocía. A Pleblon, corre. Pero señor, corre ya, le ordenó. Por muy herida que estuviera la pierna, o era el casco, no importaba, no estaba en condiciones de correr. Vete ya. La potra dudó antes de salir corriendo. Algunos lobos intentaron perseguir a la presa más pequeña, pero Naruto cargó hacia adelante y se topó con ellos. Soltó un gruñido, un dolor resonante le recorrió la cabeza. Se recuperó rodando mientras las criaturas lo mordían. Puede que ahora sea mitad de Kino, pero aún puedo luchar, declaró, más para sí mismo que para los animales. Algunos lobos cargaron y Naruto intentó golpearlos con su mano sana, solo para recibir un golpe seco, cuando un par de garras le desgarraron la espalda. Siseó mientras la sangre empezaba a cubrir su pelaje y aterrizó sobre sus cascos. Saltó sobre sus patas traseras, evitando por poco que le clavaran los dientes en el cuello. La manada empezó a dispersarse y a rodearlo.
Estuvo a punto de ser atacado mientras estrechaban el círculo y lo adentraban más en el bosque. ¿Qué podía hacer con ese cuerpo desconocido? ¿De qué le servía su resistencia si no podía aprovecharla al máximo? Los lobos tomaron el control y saltaron. Si no podía dominarlos, quizás podría escapar corriendo. Justo cuando estaban a punto de destrozarlo, Naruto se sustituyó por otro lobo. Casi se desploma por el repentino agotamiento. Maldita sea. Incluso su control de chakra se había desvanecido. No se molestó en esperar, y salió disparado a toda velocidad. Se giró, al ver que los Timberwolves no iban a rendirse tan fácilmente en su cacería. Un lobo saltó y Naruto, al verlo de reojo, reaccionó por instinto y disparó con las patas traseras. A diferencia de la mayoría, estaba acostumbrado a instintos animales, así que era casi natural que reaccionara. La fuerza del golpe casi destrozó el cuerpo de la criatura. Usando su agilidad, Naruto aprovechó cualquier oportunidad para atacar. Después de todo, puede que no fuera un erudito, pero era un genio de la batalla y su experiencia le permitió mantenerse por delante de las criaturas. A medida que su número disminuía, también disminuía su resistencia. Naruto sintió que le ardían las extremidades. A este ritmo, si seguía adelante, sufriría heridas graves o algo peor. Incluso después de todo este tiempo. Sigo siendo un idiota testarudo, pero, pensó, y también recordó la aldea y su familia. Tuve una buena vida y logré muchas cosas. Siempre he logrado sobrevivir y, desde luego, no pienso morir a manos de animales salvajes. Justo cuando las criaturas cargaban, dos figuras saltaron sobre él. Una yegua con un sombrero Stetson y la otra con un objeto que no reconoció. Una tenía el pelaje carmesí y la otra era naranja como él, ambas con crines de color gamboge, como se les llamaban los equinos. Con una fuerza impresionante, lanzaron a dos de las criaturas por los aires. La hembra les lanzó una patada y el macho un puñetazo, respectivamente. Las criaturas parecieron replantear su estrategia, pasar de lidiar con un adulto herido a lidiar con él y con la incorporación de otros dos ponis adultos sanos y fuertes. Se vieron obligadas a retroceder y alejarse, ya que los dos ponis terrestres demostraron ser más formidables de lo que la manada estaba dispuesta a enfrentar. Por mucho que lo intentara, Naruto no pudo mantener la conciencia y sucumbió a sus heridas. Naruto comenzó a moverse lentamente al darse cuenta de que ya no estaba en el bosque. Estaba mirando el techo de madera de una habitación. Giró ligeramente la cabeza al ver borrosamente una especie de habitación con rayos de sol filtrándose entre las cortinas. Exhaló suavemente y comenzó a prepararse. Su cuerpo se paralizó y dejó escapar un grito de dolor. Compañero! Gritó una voz con un marcado acento mientras una mano se posaba sobre su pecho. El acento les resultaba familiar a los habitantes de la periferia del país del agua que había conocido durante su viaje de entrenamiento con Jiraiya. La visión de Naruto empezó a aclararse al distinguir la silueta de su dueño. Era una yegua con sombrero. Están bastante heridos, necesitan descansar. Naruto, aún un poco aturdido, bajó la mirada y notó que su cuerpo estaba vendado. Su mirada se concentró y notó que la mano de su cuidador también estaba vendada. No pudo evitar preguntarse qué había pasado. Gracias, susurró con voz ronca debido a la sequedad de su boca. Como si hubiera reconocido al instante a su yegua, acercó una taza a los labios del rubio, y Naruto empezó a beber al instante. No le importó que las gotas le cayeran de los labios y le resbalaran por la barbilla. Debería agradecerte. Si no fuera por ti, no sabría qué le habría pasado a mi querida hermanita, así que gracias, dijo mientras borraba su nombre. Me llamo Applejack. Naruto se presentó. Su reacción fue de perplejidad. Es un nombre bastante inusual, si no te importa que lo diga. ¿Qué es un Naruto? Antes de que la rubia pudiera responder, una voz anciana gritó desde el pasillo. Applejack. ¿Cómo está nuestro invitado? ¿Ya se levantó? Sí, abuela. Gritó. Hola, hijo. Me alegra verte despierto y listo. Saludó un hombre mayor al entrar en la habitación con un bastón. Por lo que Naruto pudo deducir, tenía al menos 70 años y llevaba una especie de chal blanco sobre los hombros.
Llevaba un viejo vestido azul oscuro con estampado de cuadros. Tras ella iba un pony bastante alto y de estatura intimidante. Esos canallas te dieron una paliza brutal, aunque nada que no hayamos vivido antes, así que te dejaré en un santiamén. Me llamo Apple Smith, pero por aquí me llaman Abuela Manzana y el tipo a mi lado es mi nieto Big Macintosh. Ya veo, ya conocí a mi nieta mayor. Sí, mamá. Le debo una gran gratitud a su familia por salvarme la vida y curar mis heridas. Tonterías, empezó la yegua mayor con una exhalación jadeante. Salvaste la vida de mi nietecita menor, si es que estamos en deuda contigo. Cuando la yegua mayor terminó de hablar, Naruto vio un arco asomar tras ella. Vamos, no seas tímida. Hizo que la pequeña avanzara. Naruto reconoció al instante a la pequeña yegua del bosque. Notó que se veía muy triste e incluso que sus orejas parecían caídas. Lo siento, señor, empezó con un resoplido abatido. Es culpa mía que se lastimara al venir a rescatarme. Tonterías, dijo Naruto mientras le dedicaba al niño su sonrisa más cálida. Fui un tonto al ir directo al Everfree, sabiendo perfectamente que no estaba en óptimas condiciones. Si acaso, pequeño, me ayudaste mucho. No creo que lo hubiera logrado si no me hubiera sentido tan atraído por la granja. Así que no estés más triste, ¿de acuerdo? De acuerdo, respondió la potra, sintiéndose menos destrozada que antes. Al ver al amable semental que la había salvado, llevado por su hermano, con aspecto destrozado, se sintió realmente molesta. Escuchar que no la culpaba la ayudó a sentirse mejor. Los demás observaron con cariño cómo este amable desconocido apaciguaba la culpa de la más joven. Hola señor, ¿cómo se llama? Naruto Uzumaki. Se presentó mientras los demás miembros del clan Manzana intercambiaban miradas, preguntándose si lo habían oído mal. Me han dicho que mi nombre es inusual. Significa vorágine. Añadió, esperando que no ahondaran más en el tema. Los Apple se preguntaban si Naruto provenía de uno de los asentamientos distantes que se separaron de las sociedades pony principales hace tiempo. Eso explicaría su nombre y su disposición a adentrarse en el Everfree de esa manera. Bueno, entonces señor Naruto, espero que tenga hambre porque la cena está casi lista y necesitará recuperar fuerzas. En los días siguientes, Naruto aprendería lo que significaba ser una manzana. Al recuperarse de sus heridas, comenzó a adaptarse a la dieta de un pony. Echaba de menos la carne, sí, pero al menos este cuerpo encontraba las verduras y la fruta mucho más agradables que su forma humana. Por no mencionar que Apple Bloom se autoproclamó compañera de Naruto. Con la excepción de la escuela y tener que acostarse temprano debido a su corta edad, era difícil encontrar a uno sin el otro. Una noche resultó ser la excepción. Naruto se encontraba paseando por los jardines cuando vio a Applejack trabajando. El sudor manchaba la camisa blanca de algodón que llevaba, indicando que estaba trabajando duro. Naruto observó cómo la yegua se lanzaba repentinamente hacia un manzano. Observó con asombro cómo se elevaba en el aire y, con una sola patada sólida, lanzaba una fuerza tan poderosa que desprendía todas las manzanas de las ramas a los cubos de abajo. Ella no se inmutó ni se vio afectada por la acción. Tanta fuerza y control, y ella trató la hazaña como si no fuera nada. Fue en ese momento que Naruto supo lo que iba a hacer. Tras ver con qué naturalidad Big Mac podía tirar de un carro lleno de manzanas el otro día, lo que indicaba su inmensa fuerza, Naruto decidió pedirles a los hermanos Manzana que lo entrenaran. Fue difícil de tragar, pero Naruto nunca recuperaría su antigua fuerza sin empezar de cero. Iba a tener que empezar desde lo básico e ir progresando. En ese punto Naruto terminó su historia. Fue muy valiente de tu parte atacar así. ¿No te dio miedo?, se preguntó Duilight. Tenía más miedo de la voz que me llamaba que de mi propia seguridad. Ha pasado bastante tiempo desde entonces, claro, y estoy más que en condiciones de luchar contra los Timberwolves si vuelvo a toparme con ellos. ¿Listos para ir? Duilight suspiró satisfecha, dándose unas palmaditas en el estómago. Quizás necesite un minuto, dijo. Probablemente esa fue la mejor comida de mi vida. Me alegra que te haya gustado, dulzura, dijo Applejack, acercándose y tomando asiento. Últimamente no hay tanta gente nueva por aquí. Siempre es un placer ver una cara nueva y amable. Me alegra ver que lo pasaste bien.
Solo estaba siguiendo la atmósfera, dijo Dwight. Tienes una familia muy agradable. Vaya, gracias, dijo Applejack. ¿Y tú? ¿Tienes familia en Camelot? Sí, de hecho, dijo Dwight. Mi madre es novelista, mi padre es miembro del consejo de Canterlot y el segundo al mando de la Guardia Real de mi hermano. Applejack silbó. ¿La Guardia Real, protegiendo a la mismísima princesa? Rayos. Apuesto a que la ves todo el tiempo. De hecho hablé con ella anoche, respondió Dwight casualmente. ¿Conociste a la princesa? Preguntó Applejack mirando a Dwight con los ojos muy abiertos. Más veces de las que puedo contar, presumió Dwight con un dejo de orgullo. He sido su protegida durante más de 13 años, aprendiendo todo lo que he podido sobre magia. Applejack rió a carcajadas, dándole una palmada a Dwight en la espalda. Si hubiera sabido que el preciado aprendiz de la princesa aparecería, habría sacado la vajilla de plata. Oh, está bien, dijo Dwight. Nunca me han gustado mucho las fiestas elegantes ni nada de eso. Yo tampoco. Rió Applejack. Parece que tenemos mucho en común. Disculpen si esto suena grosero, pero tenemos que irnos de verdad, dijo, agarrando el hombro de Spike y sacudiendo al dragón aturdido para despertarlo. La comida estaba tan deliciosa que el pequeño dragón recibió un golpe de esa mitad de la comida. Bueno, ha sido una comida encantadora, y les agradezco su hospitalidad. Creo que puedo tachar comida de la lista de cosas que tengo que tachar, dijo sin emoción, sin darse cuenta de que prácticamente se había repetido. Se giró hacia Naruto, quien había estado extrañamente callado durante la conversación. Para el siguiente punto de nuestra lista, necesito hablar con la señorita Rainbow Dash sobre el clima. Miró al cielo, que se había vuelto cada vez más nublado durante la hora de almuerzo. Y supongo que no es la mejor en su trabajo. En realidad, Rain es bastante buena en su trabajo. Puede ser un poco perezosa, así que en cuanto la encontremos, el clima se arreglará enseguida, la tranquilizó Naruto. Dwight estaba un poco dudosa pero se guardó su opinión para sí misma. Te veré luego, Naruto. Applejack se despidió del rubio con un guiño, asegurándose de que Dwight no se diera cuenta. Una sonrisa tiró de sus labios. Me sorprende lo rápido que puede ser Pinks a veces, pensó Naruto mientras le devolvía el guiño. Muy bien, señorita Sparkle, tendremos que regresar al pueblo. Tengo una buena idea de dónde está Rainbow Dash, dijo mientras la guiaba a ella y al torpe dragón de vuelta al pueblo. A fin del capítulo. Y bien, ¿qué les pareció? Me gustaría saber su opinión de este fanfic.